Muy bien. Abel, en efecto, mochasueldos, empecemos por ahí. Una pena severa, es verdad, ayer hemos visto una sentencia severa, 22 años y 5 meses para el ex congresista Michael Urtecho y 28 años de condena para su esposa. ¿De qué delitos se les condenan? De un conjunto de delitos, por eso las penas son tan graves. No solamente es concusión, sino también enriquecimiento ilícito, también peculado, también lavado de activos. Y este se llama concurso de delitos, es lo que hace que la pena sea grave. ¿Ya está en la cárcel el señor Urtecho? No. ¿Por qué? Porque el señor Urtecho empezó su proceso en el año 2013 en Lima, cuando todavía estaba vigente el antiguo código. Por lo tanto, tiene derecho a apelar y una vez que esté consentida esa apelación, recién comenzará a ejecutarse su pena. Algunas personas me han dicho, bueno, pero tendrá arresto domiciliario. No hay arresto domiciliario, ojo, para condenados, ¿ah? No estén tan perdidos en el espacio. Para condenados no hay arresto domiciliario. Un condenado a lo máximo que puede aspirar es que lo internen en un hospital si está mal de salud, pero para condenados no hay arresto domiciliario. Esa es una de las grandes discusiones en el caso de Alberto Fujimori. No hay. ¿Qué disposiciones se tomarán ahora? No lo sabemos. El señor Urtecho tiene una enfermedad crónica, progresiva, incurable desde hace muchísimos años. Hay que decir que este caso se inicia en el 2013, en el segundo periodo parlamentario de Urtecho. Urtecho fue congresista del 2006 al 2011. Entró en la alianza de Unidad Nacional y lo llevó el Partido Renovación, que era el partido que tenía en ese entonces Rafael Rey. En el 2011 postula con Solidaridad Nacional, que había sido parte de la alianza del 2006 que se llamaba Unidad Nacional. Entra al Congreso el 2011 y el 2013 Cuarto Poder saca la primera denuncia señalando que le recortaba el sueldo sustancialmente, además, a sus trabajadores. Por ejemplo, había una persona que era una técnica que debía ganar 4.000 soles y era en realidad la empleada del hogar de la familia Urtecho y le pagaban 400 soles mensuales. Ella se entera de que ganaba 4.000 soles cuando le llega una oferta de préstamo del banco. Y ella dice, pero ¿por qué me van a prestar plata si yo gano tan poquito? Y le dicen su sueldo mensual es 4.000 soles. ¿Cuál era la modalidad? Les quitaban las tarjetas de débito. Las tarjetas de débito se las quitaban el día de pago. Y la esposa del techo iba a un cajero automático cercano con todas las tarjetas de débito y hacía las transferencias a las cuentas de ella o de Urtecho. Hay además un desbalance patrimonial que no pudieron justificar, de ahí el enriquecimiento ilícito. Y hay también un problema grave de donaciones no entregadas. El señor Urtecho alegaba tener una ONG que entregaba sillas de ruedas a personas con discapacidad. Lo cierto es que se le entregaron sillas de ruedas y no pudo acreditar que se hubieran entregado a las personas necesitadas, sino que estas habían sido derivadas a otros usos. Algunas sí se entregaron, pero un lote muy grande no. Además, se descubrió que tenía un edificio cuyo valor no podía costear con sus ingresos. Todo esto se fue probando en proceso. Pero lo que hay que destacar son dos cosas. La primera es que el señor Techo tuvo posiciones muy importantes en el Congreso. Estuvo en la mesa directiva con Luis Alba Castro. Fue miembro de la Comisión de Ética. Y además, su imagen iba acompañada de ser un evangélico practicante, militante, y que invocaba a Dios cada 3 palabras. Cuando se descubre todo esto, al principio lo niega, pero luego reconoce que efectivamente ha hecho esto y pide perdón entre lágrimas. Y el pobre hombre que no podía ni
ni secarse las lágrimas porque está en un estado, como ustedes saben, de salud, pues, muy complicado. Tiene una enfermedad crónica y fue un caso muy dramático, pero el Congreso hizo lo que tenía que hacer. Y en menos de 3 meses, primero, había sido sancionado por la Comisión de Ética, le impusieron su sanción de 120 días de entrada, e inmediatamente a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales lo acusaron y votaron favorablemente por su desafuero más de 80 congresistas. No les miento, en menos de 3 o 4 meses el señor ya estaba a disposición completa del Poder Judicial. El caso ya en el Poder Judicial sí tuvo muchos problemas, porque además, juzgado con el antiguo código, es un caso que ha tenido una fase de instrucción, muchas complejidades, pero finalmente ayer se sentenció. Pero el Congreso lo sacó inmediatamente. ¿Qué puede pasar en la instancia superior? Que probablemente se reduzca la pena. Conocemos asesinos, ¿no es cierto?, que han recibido 20 años, así que es probable que haya una reducción sustancial de la pena, pero que hay condena efectiva, que no quepa la menor duda. Reitero, hay un concurso de delitos, no solo es concusión, hay enriquecimiento ilícito, hay lavado de activos. Y por eso es incluso que la pena de la esposa es mayor, porque ella era la que tramitaba, ¿no es cierto?, todo este trasvase de fondos de una cuenta a otra. Entonces, el delito fuente, si quieren, es la concusión y la transformación es el lavado, que es gravísimo. Son los delitos que tienen penas más severas, el lavado de activos sobre todo. Entonces, enriquecimiento ilícito, concusión, lavado y en algún caso peculado, te arroja una condena larga. ¿Qué significa esto para los actuales mochasueldos? Bueno, todos los periódicos hoy lo tienen en portada. Tiemblan los mochasueldos. Bueno, es que a igual razón, igual derecho. La única diferencia es que no se van a demorar 10 años, porque estamos con el nuevo código que es mucho más célere en estos casos. Pero tal vez en 5 estén todos condenados. Y no estamos hablando de un congresista, estamos hablando de 10 congresistas. 10 cuyos casos no se han resuelto en el Congreso. Lo primero que el Congreso tenía que hacer era una sanción ejemplar de la Comisión de Ética, su suspensión de 120 días. En algunos casos les han dado amonestaciones por manejar mal su despacho. No hay una sanción, ni siquiera en el caso, digamos, flagrante, ¿no?, que tenemos varios, ha habido una sanción realmente ejemplar, por lo menos por la Comisión de Ética. Así que ya sabemos que eso no sirve para nada. Y luego tenemos la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde hay 6 que a solicitud de la fiscal de la Nación, ¿no es cierto?, tienen que ser acusados por concusión. Y vamos a leer los nombres. La mayoría, bueno, los que ponen más son Alianza para el Progreso. Y estos casos proceden de denuncias de los propios trabajadores, que no solamente dan su testimonio, tienen sus transferencias bancarias y tienen los mensajes de WhatsApp, donde les piden que entreguen dinero. En el caso de la congresista Cordero, además hay una grabación espantosa, tanto que a ella por lo menos la votaron de su bancada, ¿no? Ahí sí, por lo menos. Muy bien. Ahora, vamos a ver la lista completa, si no me equivoco. Por acá tengo, a ver, vamos a ver la lista completa. ¿Quiénes están? Rocío Torres, Alianza para el Congreso. Su caso sí está en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y en Ética. María Acuña, Alianza para el Progreso. Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y también en Ética. Magali Ruiz, Alianza para el Progreso. Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y en Ética. Marlene Portero, Acción Popular, está solo en Ética. Heidi Juárez, Podemos, aunque como ustedes saben entró por APP, Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y en Ética,
Katy Ugarte, no agrupada en ética, pero su caso es muy parecido al de Soto. María Cordero Jontay, en su comisión de acusaciones constitucionales y en ética. José Arriola, solo en ética. Edgar Tello, solo en ética. Luis Flores Ancachi, también de Acción Popular. Edgar Tello, del Bloque Magistral, solo en ética. Y a estos no hay que agregarle a Soto. Que Soto no está en ninguna parte. Bueno, sí, ya hay una investigación preliminar fiscal en este momento. Y se supone que ética va a ver el caso. 10. Entrevistado José Chevasco, ex oficial mayor, por su experiencia en el Congreso, entrevistado por Martín Hidalgo, que va a estar con nosotros en unos minutos, le dijo que él creía que el 20% de los despachos del Congreso tenían estas prácticas. Esta práctica es delictiva, o sea, les voy a leer lo que es el delito de concusión, para que no le quede a nadie duda de que estamos hablando de un delito, es el 382 del Código Penal, para los curiosos, de un delito que está claramente establecido en el Código Penal, como una conducta, ¿no es cierto?, reprochable a cualquier funcionario público. Y a veces los congresistas se olvidan que son funcionarios públicos. ¿Qué dice el 382? El funcionario o servidor público que, abusando de su cargo, obliga o induce a una persona a dar o poner indebidamente para sí o para otro un bien o un beneficio patrimonial, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 2 ni mayor de 8 años. ¿Ok? Esto es solo conclusión, ¿eh? Nada más. El funcionario o servidor que, abusando de su cargo, sí, pues es el jefe, ¿qué vamos a hacer, no? Obliga o induce, ni siquiera tiene que ser muy mandatorio, induce a una persona, su trabajador, a dar o por prometer indebidamente, dar en este caso, para sí o para otro, en este caso para sí, un bien o un beneficio patrimonial, parte de su sueldo, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 2 ni mayor de 8 años. Está ahí en el Código Penal. Yo ayer decía, si no quieren que les pase todo lo que le ha pasado al señor Urtecho, que confesó, que confesó públicamente. Lo mejor que pueden hacer es confesar públicamente, pero en el proceso, para que los procesen solo por concusión. Porque si les chapan enriquecimiento ilícito y además lavado, ya sus delitos pasan a otro nivel. Acá tienen una máxima de 8. Si confiesan todo, dan información, colaboran, de repente solo tienen que pagar la reparación civil y les ponen una condena con inhabilitación, por supuesto, para la función pública, pero, en fin, sin pena efectiva, ¿no? Menos de 4 años. Pero no los aconsejan normalmente bien y van a seguir negando todo como siguen negando, ¿no? A pesar de las pruebas manifiestas, porque creen además que el Congreso los va a proteger para siempre. Miren, este Congreso, en el peor de los casos, se acaba en menos de 3 años. Y en menos de 3 años no ha vencido todavía el plazo de prescripción para que sean procesados. Y ahí se les acaba la protección. En fin,